Es el capítulo 249 del manga Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis. El capítulo titulado Plegaria, o también traducido como Oración en algunos sitios. Sí, ese mismo. Y bueno, para esta inmersión a fondo hemos recopilado las páginas originales, las traducciones más minuciosas de la comunidad y por supuesto un montón de teorías sumamente elaboradas de Reddit y horas de análisis de creadores de contenido. Porque, a ver, la misión de este análisis no es simplemente hacer un resumen de quién golpea a quién, eso lo puede hacer cualquiera. Totalmente de acuerdo. Queremos diseccionar los mecanismos de este desastre moral. Vamos a explorar la asfixiante responsabilidad familiar y el dolor emocional que está fracturando a Tristán. Y sobre todo, cómo este preciso instante reescribe las motivaciones de todos los personajes de cara al futuro. Es un punto de no retorno. Un cambio de paradigma total. Y bueno, para entender el impacto sísmico de este capítulo, creo que hay que prestar mucha atención a cómo arranca. Es que no arranca en un campo de batalla épico, que sería lo esperable. Para nada. Empieza en la taberna del sombrero de jabalí. Un lugar que históricamente siempre ha sido el refugio de los héroes, ¿eh? El sitio donde celebraban las victorias después de la tormenta. Claro, el lugar seguro. Pero ahora las puertas están cerradas a cal y canto para los aldeanos. Literalmente un búnker. El castillo está en reparaciones y los pesos pesados están ahí encerrados en una reunión de emergencia. Y es en ese búnker donde la vieja guardia está digiriendo la peor noticia imaginable. Lancelot, el hijo de Van, uno de los 4 caballeros de la profecía, ha desertado. Menudo marrón. Y no solo eso, su plan es destruir el mundo. O sea, a mí esto me vuela la cabeza. No es la traición en sí, sino el motivo. Claro, porque no está poseído ni le han lavado el cerebro. No, ni siquiera busca poder absoluto o ser un tirano. Simplemente quiere salvar a la única mujer que ama. Y en esa mesa redonda improvisada vemos cómo chocan las filosofías de una forma brutal. Es que Hauser toma la palabra y lo acusa de hipocresía directamente. Sí, le suelta un discurso muy pragmático. Viene a decir que destruir el mundo por una persona es la definición de manual de un villano. Y añade que si sacrificara a una persona a salvar al mundo, pues habría que hacerlo sin dudar. Bueno, a ver, la postura de Hauser es el utilitarismo llevado al extremo absoluto. Es la lógica pura y dura de la guerra. Ya, pero espera, porque yo estoy seguro de que es una postura increíblemente fácil de mantener cuando no es tu pareja la que está en la guillotina. Hombre, desde luego. Y por eso Gila y Dayan le saltan a la yugular de inmediato. Y con toda la razón del mundo. Dayan incluso le suelta una broma bastante afilada. Le dice que por esa frialdad Hauser sigue soltero. Es un toque de humor, pero yendo al fondo del asunto, esto es una variante perversa del famoso dilema del tranvía. Exactamente. Todos conocemos el dilema, ¿no? Lo lógico es desviar el tren para que atropelle a uno en lugar de a 1.000.000. Sí, la matemática moral básica. Pero claro, si ese uno es el amor de tu vida, la matemática humana se rompe en 1000 pedazos. Se va al traste totalmente. Y la pregunta que flota en el ambiente es clave. ¿Cuándo alguien tiene el poder casi absoluto de un dios, siquiera se le aplican las reglas morales del resto de los mortales? Esa es la gran duda. Los analistas en los foros han estado trazando unos paralelismos brutales entre Lancelot y otros personajes. Sí, he visto mucho lo de compararlo con Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen. Totalmente. Estamos hablando de la tragedia inherente de ser la cúspide evolutiva de tu propio universo. Lancelot deja de ser un caballero y pasa a ser lo que Hauser llama Lancelot del caos. Y el peligro real de alguien con ese nivel de poder absurdo no es que decida atacarte. Gawain lo explica perfectamente en una escena. Sí, en su encuentro reciente, Gawain aclara que Lancelot ni siquiera lanzó un ataque ofensivo. Para nada, simplemente dejó de contenerse. Liberó su aura y casi los mata a todos de forma pasiva. Es que hay que cambiar por completo la forma en la que imaginamos el poder en esta historia. Las metáforas típicas de es como un huracán o un terremoto se quedan súper cortas. Jamás había luchado en serio, porque su magia es intrínsecamente destructiva. Siempre había estado protegiendo a los suyos, luchando, digamos, con un brazo atado a la espalda. Claro, para no desintegrarlos por accidente. Exacto. Yo propongo pensar en Lancelot no como un guerrero, sino como un reactor nuclear. Uf, me encanta esa analogía. Es súper gráfica. ¿Verdad? Durante toda su vida, él mismo ha estado introduciendo las barras de control para contener la fisión, todo para no irradiar a sus propios amigos.
Y en el momento en que decide que solo le importa salvar a su amada, simplemente saca esas barras de control de golpe. Eso es. No necesita atacarte. Su mera existencia sin filtros es letal. Y esa analogía del reactor es muy precisa por otro motivo. La radiación no distingue entre amigos y enemigos. No tiene bando. Exacto. Y ese daño colateral, esa especie de expansión radiactiva de la traición de Lancelot, no se queda solo en el aspecto táctico o militar. ¿Qué va? Penetra directamente en el tejido más íntimo de las familias de los protagonistas. Es que al comprender la naturaleza de esta amenaza, Gowther y Hauser llegan a una conclusión totalmente gélida. Que tienen que matar a Lancelot, sí o sí. Imagínate el panorama. La vieja guardia, los héroes que lo sacrificaron todo por la paz, ahora tienen que organizar el asesinato del hijo de uno de sus mejores amigos. Solo para mantener esa misma paz. Es de locos. Y claro, el peso de esa decisión cae sobre King. Pobre King, de verdad. Se levanta de la mesa con una misión que es puro terror psicológico. Tiene que volar hasta donde están Van y Elaine, para soltarles la bomba, para decirles, oye, que vuestro hijo es ahora el enemigo público número 1 del mundo. Lo cual nos lleva a uno de los debates más candentes en la comunidad ahora mismo. Gran parte de los lectores interpretan este viaje de King como la antesala de la muerte de Van. Es que tiene mucho sentido. Si analizamos la psicología de Van, un hombre que se cruzó el purgatorio entero por su mejor amigo. Literalmente fue al infierno y volvió. Exacto. Es impensable que un tipo así acepte pasivamente la ejecución de su propio hijo. Van va a intentar salvar a Lancelot. Eso está clarísimo, sin importar si el mundo entero o sus antiguos camaradas se oponen. Es el fracaso definitivo del sueño de los 7 pecados capitales. Construyeron una utopía a base de sacrificios inenarrables. ¿Y para qué? Para que la siguiente generación, su propia sangre, sea quien le ponga la dinamita a todo. Telita. Pero oye, fíjate que hay un detalle en esa misma escena de la taberna que a mí me dejó bastante perplejo. A ver, cuéntame. Mientras los adultos están asumiendo este peso monumental, lidiando con el fin del mundo y sus familias rotas, tienes a la nueva guardia ahí mismo. Ah, ya sé por dónde vas. A los chavales jóvenes. Sí, a personajes como Balin reaccionando con una arrogancia que de verdad roza el delirio absoluto. Es verdad, Balin dice que le encantaría enfrentarse a Lancelot en un 1 contra 1. Es que es un nivel de inconsciencia brutal. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Gawain tiene que mandarlo a callar directamente. Le recuerda que están hablando de un monstruo fuera de lo normal. Es como un boxeador amateur intentando noquear a un huracán, por usar tu metáfora de antes. Exactamente. Y luego está Isalle, que en medio de todo este caos absoluto se entera de que el rey Meliodas es el padre de Tristán. Y se sorprende genuinamente. Se sorprende. No tenía ni la más remota idea. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que los jóvenes que luchan por Britania ignoren algo tan básico sobre sus propios líderes? Bueno, a primera vista, la gente en Reddit decía que parecía un fallo de guión garrafal. Lo parece, desde luego. Pero si profundizamos en la sociología de este mundo de fantasía, de repente tiene todo el sentido del mundo. Y además explica exactamente por qué estamos en esta crisis. A ver, explícame eso, porque a mí me costó encajarlo. Pues mira, los pecados capitales hicieron su trabajo demasiado bien. Tras la Guerra Santa, hubo una reconstrucción muy acelerada de la sociedad. Una época dorada, digamos. Eso es. Y cuando una sociedad se reconstruye tan rápido, los monumentos al sufrimiento del pasado a menudo se ocultan o se olvidan para poder avanzar. Los líderes intentaron darles a estos jóvenes una vida normal, aislándolos de los horrores que ellos mismos vivieron. Claro. O sea, enterraron los traumas tan profundo que también acabaron enterrando la historia. Exactamente. Isalle y Balin no crecieron en trincheras bañadas en sangre de demonios. Crecieron en una época de paz, totalmente prefabricada. Para ellos la guerra es un concepto abstracto. Casi como un deporte competitivo o un torneo de caballería donde ganas honor y ya está. No entienden la relación directa de causa y efecto entre el poder desatado y la pérdida absoluta. Y esta desconexión generacional subraya muchísimo el aislamiento de los adultos. Los jóvenes no pueden ayudarles a resolver este problema porque ni siquiera comprenden la inmensidad del tablero en el que están jugando. Es como hablar en dos idiomas distintos. Y creo que esto hace que la transición hacia el núcleo emocional del capítulo sea todavía más desgarradora. Sí. Porque mientras en la taberna se debate sobre tácticas militares y la ignorancia de la juventud se hace patente, el verdadero cataclismo está ocurriendo en silencio.
En una habitación cerrada del Castillo Real. Exacto. Dejamos atrás la geopolítica y el dilema del tranvía y nos metemos de lleno en una habitación donde un joven está a punto de perderlo todo. Tristán. Que ha captado fragmentos del desastre de Lancelot y va corriendo por los pasillos ignorando las sirvientas. Y cuando llega a las habitaciones reales se encuentra a Isolde llorando en la puerta. Ese es el indicador visual de que la realidad táctica de la guerra acaba de golpear su vida más íntima. Y la escena que encuentra al abrir esa puerta altera permanentemente toda la estructura de la serie. Es una imagen durísima. Vemos a Elizabeth postrada en la cama en un coma profundo. Y Meliodas está a su lado. Ahí es cuando revela el coste oculto de los eventos recientes. Elizabeth utilizó el poder de las diosas para proteger al reino y a los pecados capitales. Pero lo hizo canalizándolo a través de un cuerpo humano. Un cuerpo que ya es inherentemente frágil ante ese nivel de energía celestial. Y el pronóstico médico, por así decirlo, es que probablemente nunca despierte. Hay que detenerse un segundo a explicar el mecanismo de esto, porque en los foros veía gente confundida. No es simplemente que usó un hechizo muy fuerte y se cansó. No es como vaciar una barra de maná en un videojuego. La magia celestial en esta obra no es como encender una linterna. A ver, explícalo con una de tus analogías. Pues imagina intentar hacer pasar una corriente de alta tensión industrial a través del cableado fino de una lámpara de escritorio. Claro, se achicharra. Exacto. El poder de las diosas es masivo, es purificador y abrasador. Un cuerpo humano, incluso uno reencarnado como el de Elizabeth, no está diseñado para ser un conducto de semejante fuerza. El sistema entero se sobrecarga y se funde desde el interior. Ha sacrificado su esencia vital de una manera totalmente irreversible. Y ver la reacción de Meliodas ante esto es algo para lo que absolutamente nadie estaba preparado. La caída de Meliodas es el punto de inflexión de toda la obra. Las palabras que le dirige a su hijo son verdaderamente escalofriantes. Sí. Le dice algo así como: perdóname, Tristán, por no haber podido proteger a tu madre. Me siento vacío, no sé qué debería hacer, ya no entiendo nada. Es la rendición absoluta del optimismo. Y mira que Meliodas era el personaje más optimista de todos. Y por eso es vital entender por qué se rinde ahora, justo ahora, después de haber sobrevivido a tanto. Claro, estamos hablando de alguien que soportó una maldición de 3000 años. Vio morir a diferentes encarnaciones de Elizabeth frente a sus propios ojos más de 100 veces. ¡100 veces! Pero siempre encontraba la fuerza para levantarse, porque había un enemigo claro. Estaba el rey demonio, o la deidad suprema, o el sistema opresivo. Había alguien a quien culpar. Exacto. Pero aquí el enemigo es el caos generado por las decisiones de las personas que aman. Y el cuerpo de Elizabeth ha cedido por su propia voluntad de proteger a su familia. No hay a quien golpear con una espada para arreglar esto. Esa impotencia ante las consecuencias de su propio legado es lo que finalmente quiebra la psique de Meliodas. Es que le han quitado el sentido a su existencia entera. Cuando tu único motor durante milenios es proteger a una persona y llegar a un lugar seguro. Y una vez que llegas a ese lugar seguro, todo explota desde dentro. Exacto, el centro de gravedad desaparece por completo. Y ahí está Tristán, en el medio de esa habitación, procesando toda esta información a una velocidad vertiginosa. En cuestión de unas pocas horas, su realidad entera se ha desintegrado. Lancelot, que era su mejor amigo y su igual, se ha convertido en un genocida en potencia. Su madre se está desvaneciendo en una cama. Y su padre, el legendario héroe invencible, el pilar sobre el que descansaba todo el reino de Britania, admite abiertamente que está perdido y vacío. Psicológicamente, esto sitúa a Tristán en una posición de vulnerabilidad extrema. Gran parte de su desarrollo de personaje ha estado marcado por el síndrome del impostor. Totalmente. Siendo un Nephilim, con poderes de demonio y de Dios a la vez. Siempre ha luchado por equilibrar su luz y su oscuridad, pero lo hacía apoyándose, casi de forma inconsciente, en la red de seguridad que representaban sus padres y los demás pecados. Su identidad estaba muy anclada en ser el hijo de... Exacto. Y al ver a Meliodas roto de esa manera, esa red de seguridad desaparece por completo. ¡Puf! Se esfuma. Yo creo que cualquiera que haya pasado por el duro proceso de madurar puede empatizar con ese momento exacto, aunque obviamente no tengamos sangre demoníaca ni magia. Sí, es un rito de paso universal. Es ese instante aterrador en el que miras a los adultos de tu vida, a la gente que siempre parecía tener un plan para todo. Y de repente te das cuenta de que están improvisando. Que están tan asustados o más que tú y que en el fondo no hay nadie al volante. De todo su mundo sobre los hombros. Y justo en medio de ese vacío existencial encuentra a Isolde. Esa interacción con Isolde me parece magistral.
Tristán siempre ha intentado proyectar la imagen del príncipe perfecto, el inquebrantable. Pero frente a ella, la fachada se derrumba. Con una vulnerabilidad total, le pregunta si puede depender de ella. Y la respuesta de Isolde, prometiendo quedarse a su lado hasta el final, no es solo un momento romántico típico de manga. ¿Qué va? Se convierte en el nuevo cimiento de la cordura de Tristán. Ante la caída de los viejos dioses, por así llamarlos, tiene que aferrarse a los vínculos de su presente. Y bueno, para ir recapitulando la inmensidad de este capítulo, el número 249 no es un simple puente narrativo. No, es la destrucción controlada de la premisa original de la serie. Lancelot ha mutado de ser un caballero profetizado a una deidad destructiva motivada por un amor, digamos casi insano. Los veteranos de guerra se preparan para asesinar a la siguiente generación para salvar el mundo. Meliodas ha sido borrado del tablero. Y ojo, no por una herida física, sino por la aniquilación de su esperanza. Y Tristán, huérfano de mentores y certezas, tiene que asumir por fin el papel de protagonista absoluto de esta historia. Es un traspaso de poder que cambia radicalmente toda la temática de la serie. Ya no se trata de heredar el legado de los 7 pecados capitales para mantener la paz y ser héroes. Se trata de sobrevivir al colapso de ese mismo legado. Las motivaciones ahora son completamente distintas. Tristán no va a pelear por un ideal abstracto de justicia o por ser el chico bueno. A pelear desde la desesperación más profunda y la necesidad de vengar la destrucción de su propia familia. Es un cambio de tono brutal para lo que queda de manga. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante perturbadora para quien nos escucha. Es algo que ha estado resonando muchísimo en los foros de la comunidad. A ver, plantéanos. Hemos visto que el poder apocalíptico de Lancelot nace de un deseo muy singular y muy egoísta, que es proteger a una sola persona amada, sacrificando el resto del mundo si hace falta. Sí, esa es su fuente de energía actual. Un amor exclusivo. Pero claro, al mirar a Tristán, vemos que su nueva determinación no nace de intentar aferrarse a algo, nace de haberlo perdido absolutamente todo. Su poder ya no estará contenido por la necesidad de ser el príncipe bueno. Exactamente. Así que, la gran pregunta es esta. Cuando la magia destructiva de Lancelot, alimentada por la obsesión de salvar a una persona, choque en el campo de batalla contra el poder de Tristán. Un poder nacido del dolor más absoluto y la pérdida total. ¿Qué tipo de cataclismo nos espera ahí? Porque cuando los antiguos arquitectos del mundo están ciegos por el dolor, las nuevas reglas las escriben los que ya no tienen absolutamente nada que perder. Y la verdad es que da mucho miedo pensar qué va a quedar en pie al final de todo esto. Pues sí, veremos cómo se desarrolla en los próximos capítulos. Hasta aquí el análisis de hoy. Nos vemos en la próxima inmersión.